Hoy vamos a estar platicando aquí en el Centro Cultural Cristiano Aviva y vamos a estar platicando acerca del cimiento de la iglesia. Este es el tema que vamos a platicar ahorita y esto lo puedes leer tú en Mateo 16, versículo 13 al 19. Ahí hay un relato que nos está diciendo cuando Jesús, platicando con sus discípulos, les pregunta: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y muchos le dicen, bueno, que eres un profeta, tal vez Elías, tal vez Juan resucitado. Pero luego les hace una pregunta muy directa: y ustedes, dice, ¿qué dicen quién soy yo? Y cuando les hace esta pregunta se quedaron callados, no supieron qué responder, hasta que Pedro de pronto dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: Pedro, eres un privilegiado porque eso no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no fue un conocimiento humano, sino que te lo reveló mi Padre. Y entonces, después de esto, Jesús le dice, ahí, y voy a leértelo, lo que Jesús le está diciendo. Ahí dice: yo también te digo, en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, estos son los versículos que vamos a meditar en este momento. Dice aquí Jesús, le dice a Pedro: tú eres Petros, tú eres Pedro. Y luego dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y necesitamos entender que no se estaba refiriendo a Pedro. Pedro le dijo: tú eres una piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando está hablando eso, necesitamos entender que en el idioma que se fue escrito esto, que es el griego, el antiguo griego koiné, la palabra Petros es la que le refiere a Pedro. Y esa palabra Petro significa una piedra común. Pero cuando dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está usando la misma palabra, sino que está usando la palabra Petra. Y la palabra Petra significa un macizo rocoso, una piedra inmensa, como una montaña. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús? Se estaba refiriendo a él mismo como la roca donde iba a edificar la iglesia, no en Pedro. Entonces necesitamos corregir esto, que es la idea común y popular que mucha gente tiene. No es en Pedro. Pedro no es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. El apóstol Pablo tiempo después dijo que él, como perito arquitecto, ponía el fundamento es Cristo. Y una de las cosas que vamos a entender también es cuando dice aquí: y te daré la llave del reino de los cielos. Y dice: lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa esto? Las llaves. ¿Para qué se usa una llave? Una llave se usa para abrir o para cerrar, es para dar acceso, para poder entrar a un lugar que está cerrado. Y eso nos está hablando de algo muy especial que Jesús ha dado a su iglesia, la iglesia verdadera, que Dios le ha dado las llaves del reino. Es la iglesia, el conocimiento. La iglesia está compuesta por los creyentes, no se refiere a un edificio, sino a los creyentes verdaderos les ha dado esa llave. ¿Y cuál es esa llave? Es la autoridad espiritual para poder entender los misterios de Dios. Los misterios de Dios que están en su palabra. Y vamos a aclarar, a lo que se refiere como misterios es algo que no se comprende, pero cuando ya se ha entendido, deja de ser un misterio. Ya no es un misterio, ahora es algo revelado, es un conocimiento revelado. Y las llaves que Jesús le da a la iglesia es para llegar a entender por el Espíritu Santo, entender ese conocimiento que está ahí, como lo aclara el apóstol Pablo en otra parte, cuando dice que las cosas de Dios no se pueden entender con una mente natural.
porque se tienen que entender espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces esas llaves son para abrir precisamente hacia algo que no se conoce. Y cuando no se conoce es donde necesitamos abrir para conocer. Y esa llave es la fe, el entendimiento que Dios nos da para conocer lo profundo de la palabra y tener ese conocimiento revelado. Entonces necesitamos ir comprendiendo esto. Primero, que Jesús funda la iglesia no en Pedro, sino en sí mismo, en Cristo mismo, que es la roca viviente. Las llaves son las que nos abren la revelación, el conocimiento de lo espiritual por el Espíritu Santo. Y eso nos los va confirmando también el mismo apóstol Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, y vamos a ir ahí, lo quiero leer. Estoy utilizando en esta ocasión la Biblia Reina Valera 1960, y en esta versión nos dice de esta manera: Primera de Pedro 2, versículo 4 y 5. Dice: acercándoos a él piedra viva. Dice a él, se refiere a Jesús. Acercándoos a Cristo piedra viva, desechada ciertamente de los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a entender lo que aquí nos está diciendo. El apóstol Pedro le está refiriendo a Jesús como esa piedra viva, la roca viva donde fue fundada la iglesia. Pero luego se refiere a los creyentes, y ustedes también, como piedras vivas edificadas sobre la roca, puestas sobre la roca. Cada cristiano, cada creyente que ha nacido de nuevo, también tiene la misma naturaleza, la naturaleza espiritual, porque le está llamando también piedras vivas. Y entonces vamos a entender que nosotros, como piedras vivas, somos edificados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y entonces tenemos vida ahí, vida en Cristo Jesús. Y luego menciona que al ser edificados vamos a ir entendiendo cosas profundas de la palabra, porque nos menciona aquí como casa espiritual y sacerdocio santo. Casa espiritual. En 1 Corintios 3:16 la palabra nos aclara que nosotros somos el templo de Dios. No es una construcción, no es un lugar material, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que busca templos vivientes. ¿Quiénes son los templos vivientes? Aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador y que por la gracia de Dios ha sido perdonado y ha recibido salvación y vida eterna. Ha recibido la vida de Cristo Jesús en su espíritu. Ese es un verdadero creyente, y la iglesia está constituida por esos creyentes. Esa es la iglesia de Cristo. Entonces los creyentes que han nacido de nuevo son edificados en la roca que es Cristo, que es el fundamento de la iglesia, y todos los creyentes forman la iglesia. Son los templos vivientes donde Dios habita. Y esto nos está llevando a una revelación más, porque dice y sacerdocio santo. También nos ha llamado a ejercer esa función del sacerdocio. No es que nada más va a haber un sacerdote o solo un sacerdote nombrado, él va a poder estar delante de Dios, ministrar a Dios. No, sino todos somos llamados a ese sacerdocio santo. Todo creyente es un sacerdote de Dios. ¿Y qué hace un sacerdote según la palabra de Dios? Según la palabra de Dios, un sacerdote va delante de la presencia de Dios para adorar, principalmente adorar a Dios, ministrar a Dios, y también para llevar en intercesión a otras personas, llevar peticiones de oración, estar delante de Dios intercediendo, orando. Entonces todo creyente puede hacer esto, acercarse a Dios, adorar a Dios y ser un intercesor delante de Dios
por otras personas, por peticiones, situaciones, orar por la gente en general. Entonces la administración del sacerdote además habla aquí de sacrificios espirituales, sacrificios santos, no los sacrificios antiguos que hacía el sacerdote bajo el orden de Aarón, sino ahora en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esos sacrificios que podemos ofrecer? Pues es la alabanza y la adoración, sacrificios espirituales delante de Dios que glorifican a Dios. Y con esto vamos resumiendo lo que Jesús dijo ahí en Mateo 16, que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de sí mismo, y nosotros como piedras vivas edificados sobre la roca ejercemos un sacerdocio delante de Dios al adorar a Dios, al interceder por los demás y también llevando el conocimiento de su palabra a los demás. Esta es una de las funciones del sacerdocio: revelar, enseñar las Sagradas Escrituras, y como creyentes nacidos de nuevo es parte de nuestra labor. Esto está hablando del cimiento de la iglesia. Otra ocasión seguiremos platicando acerca de otras cosas más que nos revela la palabra de Dios. Te saludamos, te bendecimos rica y poderosamente, y cuando gustes visitarnos aquí en el Centro Cultural Cristiano Aviva, eres bienvenido.